Hola Laura, Joaquín, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, gracias por atendernos. Te llamamos porque hoy a la mañana desde la Cámara de Comercio enviaban un comunicado en el cual manifestaban su postura y dejaban en clara la misma que tiene que ver con el rechazo ante el cierre de exportaciones de derivados de soja y harinas también, ¿no? Sí, exactamente. Un poco, si bien este caso es puntual de derivados de soja y harinas de soja y aceites, eh, el rechazo es un poco constante a todo lo que tenga que ver con un constante avance del Estado por sobre la actividad privada, que cada vez avasalla más las posibilidades de desarrollo y complica eh, las perspectivas de una salida concreta, ¿no? Nosotros estamos convencidos que la salida no es por el Estado, sino por lo que pueden generar los privados, y eso se demuestra claramente en que siempre se pide se vanagloria la política con el hecho del Estado presente, y con el Estado supuestamente más presente de la historia tenemos el 50% de pobreza. Entonces, evidentemente queda demostrado que el Estado no es quien tiene que repartir quien genera riqueza ni quien genera plusvalía en la población, ¿no? Por lo tanto, cualquier avasallamiento, o sea, cualquier sector económico que coarte las libertades, que regule tanta cantidad de cosas, por definición nos genera un rechazo inmediato, ¿no? Ujú. Sí, además, en alguna ocasión lo hemos hablado contigo a esto, pero son políticas que ya se han implementado en alguna oportunidad en años anteriores. Demasiadas veces, y ese es otro de los problemas, ¿no? Seguir insistiendo con políticas que una y otra vez fallan y las consecuencias son siempre las mismas, que agravan los problemas más que solucionarlos, y misteriosamente vuelven a caer en las mismas recetas. Entonces, evidentemente, lo que falta es una decisión política de ser un poco más estadistas, pagar los costos políticos que haya que hacer para ordenar la situación económica de la Argentina y empezar a pensar en un crecimiento en serio, ¿no? Ujú. ¿Qué vislumbran ustedes que puede pasar a futuro ante esta decisión, ante estas decisiones? A ver, yo creo que se está poniendo en juego un poco la paciencia de todos los sectores productivos, porque llega un momento en que muchas veces, entendiendo la gravedad de la situación económica, se cede o se permite, y hasta que en algún momento termina siendo muy difícil sostener la calma con esto, y probablemente si estas cuestiones no llegan a un acuerdo con una cierta lógica, podemos vivir situaciones como la que se vivió en algún momento con las manifestaciones del campo y con situaciones que ponen en peligro a todos los sectores productivos que son los que ingresan los dólares al país. O sea, a ver, no estamos hablando de un sector menor. Son los sectores que están generando exportaciones y estamos ingresando divisas gracias a estos sectores. Incluso nuestra zona se ha venido reconvirtiendo en los últimos años eh, al cultivo de maíz y de otro tipo de derivados que, si bien con el fin del forraje, han permitido a algunos agricultores empezar a tener rentabilidad, empezar a tener otro tipo de perspectivas, y este tipo de medidas vuelven a golpear este tipo de cosas. Entonces yo creo que la paciencia de la gente empieza a agotarse, y se corre el riesgo de pensar a tensar la situación social, ¿no? Mm. Si no escuché mal, resaltaste que, bueno, si no se llega a un acuerdo con cierta lógica, ¿cuál sería esa cierta lógica para vos, Nicolás? A ver, la realidad es que nosotros estamos un poco lejos de todo este polo exportador de producción de oleaginosas. Por lo tanto no conozco exactamente cuál sería una lógica, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que buscar y poner todo sobre todo el esfuerzo y toda la cabeza y el conocimiento de todo el mundo al servicio del país, y decir, bueno, a ver, de qué manera empezamos a simplificar la cosa, a generar cada día más libertad de funcionamiento en la economía, a desregular muchas de estas actividades, permitir eliminar prácticamente las retenciones, empezar a exportar al mundo y salir a competir. Lo que nosotros necesitamos es ingresar divisas al país para que el país tenga los dólares necesarios para poder hacer frente a todo su funcionamiento. Y la única forma genuina de conseguirlo es a través de exportaciones. Entonces, si nosotros empezamos a limitar las posibilidades de exportar, es muy difícil que esto tenga una reversión. Entonces, de una vez por todas hay que empezar a acomodar las cargas y empezar a tener, ya te digo, esta lógica de permitir que las actividades funcionen. Mirá qué
parece sencillo decirlo, pero la realidad es que el Estado se mete cada vez más dentro del funcionamiento de la economía y cada vez nos va peor. Entonces, evidentemente, hay que hacer un giro copernicano en este sentido, ¿no? Bien, bueno, ustedes ya expresaron, mediante lo mencionado anteriormente, su preocupación. ¿Qué viene ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, tenemos información de que la mesa de enlace y todas las entidades del campo están preparando acciones judiciales en función de lo que se anuncie. Todavía no hay un anuncio concreto, por ahora son medidas preventivas y anuncios de posibles aumentos de retenciones, pero evidentemente una vez que tengamos los anuncios concretos se verán acciones ya más acordes a lo que pase, que un poco estaremos alineados con las entidades del campo, que son aquellas que nos representan en la mesa de enlace, ¿no? Entonces, por lo pronto sabemos que hay acciones judiciales que ya se están preparando, que se están trabajando, porque realmente la actividad no soporta este tipo de imprevisiones nuevamente, este tipo de improvisaciones constantes, porque no da para más. Necesitamos trabajar en tener previsibilidad, en tener un largo plazo, en que las cosas empiecen a suceder como suceden en el resto del mundo. No estamos pidiendo nada que sea diferente a cómo funcionan todos los mercados del mundo, ¿no? Ahora, Nicolás, ¿cómo se hace, Nicolás Martínez Araujo, ¿no?, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael? Ya me estoy yendo un poquito del tema con esto que te voy a preguntar, pero todo tiene que ver con todo y por eso te lo consulto. A la hora de la inflación, porque recién hablábamos de la harina, por ejemplo, ¿no? Y lo que ha pasado con la harina este último tiempo es catastrófico, ¿no? Porque digo, las subas que ha tenido en un mes, literalmente, ni en eso, en menos de un mes, son catastróficas las subas que han habido. ¿Cómo han seguido este tema ustedes? Y después te consulto otra cosa también. La verdad que, a ver, lo preocupante no es el que suba el precio de la harina, sino que nosotros no tengamos capacidad de absorber un aumento de precios. Evidentemente nuestro poder adquisitivo está destruido. El impuesto inflacionario, para que todo el mundo entienda, este mes pasado a todo el mundo nos cobraron un 4,7% de impuesto inflacionario, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Entonces, ¿cuándo fue eso? El problema ¿En febrero? que tenemos, el mes pasado, la inflación que tuvimos del 4,7%, sí. Traducirlo a un impuesto. Es básicamente te están cobrando un impuesto a todo el mundo, te guste o no te guste, que va a través del aumento de precios. Sí. ¿No es cierto? Entonces, a los fines de tus ingresos, si tus tus ingresos no aumentaron, vos tenés un 4% menos de capacidad de compra que el mes anterior, en un mes. Entonces, el problema no es que aumente el precio de la harina, sino que tenemos cada vez menos poder de compra. Nuestro dinero vale cada vez menos, tenemos menos capacidad de intercambiar cosas, y eso se soluciona primeramente teniendo menos déficit fiscal, que es lo que permitiría no tener emisión monetaria y de alguna manera empezar a regular un funcionamiento normal de la economía. Pero mientras tengamos un déficit fiscal tan grande, es imposible que se deje de emitir o de tomar deuda, y cualquiera de las dos cosas genera inflación. Entonces el reordenamiento tiene que ser muy profundo, muy serio, y eso es una de las cosas que preocupa, porque no se ve un plan claro, un plan económico, un programa económico claro, consistente, que se pueda llegar a confiar y de alguna manera todos empujemos hacia el mismo lado. La verdad que hoy por hoy eso no se ve. Sí. Nicolás, a ver, me pareció leer entre líneas en base a lo que decías, ¿a ustedes ese impuesto del 4,7 se los cobraron por adelantado el mes pasado? No, a ver, la inflación nos impacta a todos, ¿no? Sí. Y que te saquen poder adquisitivo es casi lo mismo que te aumenten impuestos. Sí. Está bien, o sea, sí. popularmente se denomina la inflación como un impuesto. La verdad que es un impuesto que nos comemos todos. Cada uno que fue a comprar pudo comprar casi un 5% menos que el mes anterior, con el mismo dinero. Sí. Entonces, la realidad es que eso se interpreta a los fines de la contabilidad normal de una persona como si fuera un impuesto prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que el problema que tenemos es ese, es la constante pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero. No hay forma de que los sueldos alcancen a la inflación si no detenemos el proceso inflacionario. No hay forma de que recuperemos la capacidad de compra. Entonces el problema no es el aumento en sí de la harina, sino la menor disponibilidad de recursos que tiene nuestra gente para poder comprar los alimentos más baratos del mundo. O sea, en Argentina tenemos los alimentos a los precios más baratos del planeta y sin embargo no los podemos comprar.
Entonces el Sí, es problema es el una locura empobrecimiento eso, que hemos ¿no? generado en nuestra población en los últimos años, ¿no? Es una locura que Argentina tenga la inflación que tiene con el dato que acabas de decir ahí recién. Y además, es toda una cadena también, ¿no? Porque digo, a la hora de aumentar los sueldos, aumentamos ahora, todos están entre el 45 y el 50% arreglando. Y sí, pero ¿y si la inflación sube? O sea, ya va a ser superior a la del año pasado. Y después que el año que viene vamos a tener 70% de inflación entonces. O sea, es una locura, ¿no? Vivir así, no sé cómo se frena esto. Obviamente que no depende ni de vos ni de mí, pero es en esta charla que estamos teniendo, no sé si se entiende el planteo que te hago. Sí, no, está clarísimo realmente y la solución no es tan simple, o sea, se pueden aclamar o declamar un montón de ideas, pero la realidad es que la única forma que han encontrado todos los países de parar los procesos inflacionarios tiene que ver con pasar a un proceso de austeridad en el cual el Estado empiece a tener un tamaño que sus propios ingresos lo pueda mantener, que no haya un aumento de impuestos, porque realmente muchas veces la gente piensa que porque le aumenten los impuestos a las empresas se soluciona la cosa porque el Estado tiene más plata. Y no es así. Todo impuesto que se traslada a una empresa tarde o temprano repercute en los precios. Entonces el que termina pagando al fin de cuentas todos los impuestos, todos los aumentos de impuestos, sí, termina siendo el consumidor final. Entonces es un círculo vicioso que si no lo rompemos con decisión política y con decisiones estadistas a largo plazo, es muy difícil que se vea una reversión, ¿no? Es muy, muy complejo el panorama, porque lo peor de todo es que no se ve una decisión política de nuestra clase dirigente, decir, bueno, a ver, dejémonos de volver a las mismas medidas y tomemos las medidas que muchos saben que hay que hacer. Hay que generar un Estado eficiente, un Estado que se dedique a lo que se tiene que dedicar y que le brinde posibilidades a los privados de generar trabajo y riqueza, que es lo que los privados siempre han generado, ¿no? Sí, porque además digo, un comercio que hoy está empezando, es increíble la capacidad de sobrevivencia que tiene el comerciante, te digo, porque muchos lamentablemente no resisten, también hay que decirlo, pero digo, ¿cómo un comercio que abre va a tomar un empleado con una proyección del 50% anual mínimo de inflación? O sea, vos hoy estás pagando, no sé, 50.000 pesos, por decir un número al voleo, y sabés que en un año le vas a estar pagando 75.000, 80.000 a una persona, ¿no? A una persona nada más. Eso sin contar las cargas sociales. Sin duda, y yo creo que parte de esto es, o sea, dos cosas, te destaco lo que vos planteas. Uno, coincido plenamente con la capacidad de emprender, de arriesgar, de seguir apostando a pesar de todo que tenemos en Argentina, en San Rafael y en todos lados, porque es increíble, realmente a veces si te pones a pensarlo racionalmente, decir, no puede ser que alguien intente o siga intentando llevar adelante actividades comerciales o productivas con todo en contra, ¿no? Con todo un contexto que siempre parece que está dispuesto a frenar en lugar de acelerar. Y lo preocupante son los síntomas, ¿no? O sea, uno ve al gobierno nacional festejando la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario y tomando como logro el hecho de que el acuerdo no implique hacer reformas estructurales, o sea, no implique hacer una reforma laboral, no implique hacer una reforma impositiva. Y todos sabemos que si no se hacen esas reformas, cualquier logro va a ser temporal. Tarde o temprano vamos a caer en los mismos vicios y vamos a volver a las mismas medidas y seguir con los mismos problemas. Con más tiempo, con menos tiempo, con algunas cuestiones, pero la verdad es que si no tomamos las decisiones que haya que tomar, asumiendo el costo político que eso tenga, y es muy difícil que en algún momento tengamos un cambio verdadero en el funcionamiento general de nuestra economía, ¿no? Uh-huh. Bien, Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael. Nicolás, nos empezamos a quedar sin tiempo, pero no quiero dejar de consultarte por un tema que hay con el Banco Nación, ¿no? Cambiando rotundamente la página y dando un giro importante, pero digo, porque preocupan ciertas cosas que suceden o que pueden llegar a suceder, que yo particularmente me la enteré por vos recién antes de salir al aire del programa. Sí, realmente hay una situación que nos tiene preocupados, que tiene que ver con que en San Rafael, como muchos sabrán, funciona la gerencia zonal del Banco Nación, que involucra a los 3 departamentos del sur de la provincia y Villa Mercedes de San Luis. Todo eso se operaba y se administraba desde San Rafael, desde la sede central del Banco Nación de San Rafael,
y por una reestructuración la provincia de Mendoza cierra o sea, el Banco Nación cierra la gerencia zonal en nuestra zona, divide la provincia de Mendoza en dos, una gerencia zona este y una gerencia zona oeste de la provincia, pero se vuelve a centralizar, algo que venimos peleando de descentralizar y tratar de que la realidad y las instituciones se acercan al territorio, se centralizan nuevamente en el norte de la provincia de Mendoza, donde donde perdemos un poco la dinámica y la capacidad de adaptar todo el trabajo del banco, que es el banco más importante que tenemos en el departamento, el banco en que la mayoría de los empresarios trabajan y tratan de financiarse y de lograr acuerdos y convenios. A partir de ahora eso ya no se va a poder realizar en San Rafael, sino que cada vez nos va a quedar más lejos, habrá que viajar a Mendoza. Por lo tanto estamos generando algunas acciones a nivel de la presidencia del Banco Nación para que se revea esta situación, que no deja de ser una muestra más de que al interior del interior siempre se lo termina castigando y no termina estando presente en las decisiones, en este caso del Banco Nación. A ver, aclaración importante, antes que nada. Lo que cierra, que a ver, no con esto es que quiera quitarle gravedad al asunto, porque hay muchos trámites que se hacen en la gerencia, pero lo que cierra es la gerencia justamente y no la sucursal, digamos, ¿no? O sea, ir al banco a hacer los trámites habituales que uno hace, esos seguirán estando los mismos bancos que están, del Banco Nación me refiero. Lo que cierran vendría a ser la gerencia, ¿no? Sí, exactamente. O sea, los bancos siguen funcionando y operan normalmente. Lo que pasa es que una gerencia zonal tiene herramientas de decisión que facilitan el funcionamiento sobre todo para el empresariado, ¿no? Aquellas personas que tienen cuentas especiales o líneas de crédito o trabajos que requieren una decisión superior, que han venido trabajando muy bien con todo el empresariado local, trabajando con muchas líneas, se han adaptado líneas específicas para cosechas de acarreo, para cuestiones que se han buscado específicamente para lo que necesitaba el sur de la provincia de Mendoza, y eso ahora se empieza a alejar y cada vez va a complicar más tener acceso a las herramientas del sistema financiero, ¿no? Entonces es otro golpe más a la producción, otro golpe más a la industria y otro golpe más a la sociedad sanrafaelina, porque tarde o temprano repercuten. Quizás a la gente normal no le cambie mucho la situación, pero si las empresas tienen menos herramientas, menos capacidad de desarrollo, tarde o temprano repercute en el funcionamiento de todo el departamento, ¿no? Para que quede claro, ¿por qué cierra la gerencia? Son decisiones del banco, la verdad que no tenemos claro exactamente el motivo, una reorganización interna del funcionamiento del banco, incluso para que ustedes sepan, Alvear, por ejemplo, hace rato que estaba pidiendo que se le diera rango de gerencia zonal a Alvear, porque ellos trabajan también muchísimo con el Banco Nación, y no solamente que no van a tener la posibilidad de tener una gerencia zonal en Alvear, sino que ni siquiera la vamos a tener ahora en San Rafael. O sea, es importante para el funcionamiento de las empresas contar con la gerencia zonal, y la verdad que al alejarlo cada vez más se ven como nuevas trabas, nuevas cuestiones que complican el funcionamiento de nuestra economía. Bien. Bueno, hay o van a intentar, decías recién, al menos que den marcha atrás con esto, ¿o es una batalla perdida ya en realidad? Seguimos intentando, las tres cámaras del sur estamos trabajando juntas en este sentido, ha sido todo muy urgente, ha salido antes de ayer la información, no teníamos nada de información previa y estamos tratando de lograr reuniones con las esferas de decisión del Banco Nación como para tratar de revertir esta situación, ¿no? Esperemos que no sea una decisión tomada y que estemos a tiempo de accionar para que esto no suceda. Bien. Bueno, Nicolás, gracias por haber tenido esta conversación con Dial Radio TV, con Radio Rivadavia, y a ver si alguna vez podemos hablar de algo más positivo, ¿no? Ojalá, la verdad que particularmente soy optimista por naturaleza, pero muchas veces los panoramas y las situaciones hacen que los temas se pongan, o los panoramas se vean un poco oscuros y nos baja un poco el ánimo, pero sí, yo creo que hay cosas positivas, hay cuestiones que funcionan, el turismo nos ha dado buenas noticias este año, la cosecha dentro de todo en algunos casos ha andado bastante bien, en otros no tanto, pero naturalmente somos optimistas y creemos que de alguna manera vamos a salir, si no, no seguiríamos peleando y no seguiríamos trabajando por un San Rafael mejor, así que yo creo que sí, ojalá que la próxima tengamos
algún tema un poco más agradable para charlar. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Gracias, que esté muy bien. Nicolás Martínez Araujo, presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, en diálogo con Dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.